Paint, así como de repente hago, o no sé, por ejemplo, no sé si lo quieras ir explicándolos nada más así de palabra, para que no sea tan... ¿Empiezo yo? ¿O Ujú, alguien? sí, sí, sí. Bueno, yo comencé con el import Java, que fue el que nos dijiste que pusiéramos al principio, que es import java.lana.coma, Punto lana. Ajá. luego import.java.util, también punto y coma, luego puse, ya, bueno, comencé a abrir la clase principal que se llamara igual que el programa, este, o sea, más que nada que tuvieran el mismo nombre. Yo lo llamé como clase alta. Ajá. Después ya abrí, que es el public class alta, abrí corchete y puse bueno, como ya ves que nos ibas diciendo como que reglas y Ujú, nos vas numerando, en ujú. segundo puse el private string como nombre igual, entre comillas, a usuario. Abrí un corchete donde se imprimiera, bueno, yo imprimí el system Ujú. print, Ok. bienvenido, lo cerré, volví a abrir otro corchete que dijera public alta, entre paréntesis y corchete, y luego ya comencé como que a declarar el sprint nombre, sprint apellido, sprint email, y ya después, otra vez que hiciera una impresión donde dijera bienvenido, cerré corchete, y luego ya utilicé el public static void main, Ujú. entre paréntesis string, ¿cómo se llaman? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ajá. Arcs, y luego pues, cerré paréntesis, abrí llave otra vez, Ujú. y después puse alta usuario igual a new usuario, abrí paréntesis y punto y coma, y luego ya imprimí lo que es alta punto nombre y cerré corche, nada más. Ok, ok. No sé si esté bien. No, sí, sí, claro, sí. No, muy, muy bien, Ale. Muchas gracias. Fíjense, el ejercicio, bueno, casi todos o a la mayoría les debería quedar como esto. Les voy a compartir pantalla, dicen si la ven. Ahí se ve. Sí, Ok, vale. Pues justo lo que platicábamos ayer, deberíamos de llegar a esto, el hecho de tener, en primer lugar, como primera línea, siempre debe de ir la sentencia de nombrado de paquete. Lo que decíamos que es como que su analogía a un archivero físico valga la redundancia, de archivos, ¿no? De carpetas, para poder agruparlas de acuerdo a alguna característica funcional común que tuvieran, ¿sale? Pero veíamos el ejemplo, ¿no? Decir, bueno, pues yo pertenezco, no sé, o tengo muchas funcionalidades para operaciones matemáticas, pues crearía mi, mi paquete de .mat, ¿no? Entonces, es lo primero que debe de estar. Si yo agrego cualquier otra línea previo al, al package, por ejemplo, un import, me va a dar un error de compilación, porque la semántica no debe ser así. La semántica es que el package debe ser primero. Entonces, ahora sí, si yo necesito alguna sentencia de import, pues me lo da. ¿Ok? Entonces digo, por ejemplo, tengo una sentencia de mat. Entonces, yo puedo meter ahí un comodín, es algo de lo que veíamos. Y recordarán que veíamos algo de los imports redundantes. Entonces, por ejemplo, en este caso, los compiladores me ayudan a eso, ya que si algo no lo tengo en uso,
pues me lo indica ahí con una marca en específico. Por ejemplo, en el caso de Sprint, STS o de Eclipse, lo marca con un subrayado amarillo. Y si yo le doy un clic en el punto que me está indicando, me dice que esa sentencia de import yo nunca la estoy utilizando. ¿Ok? ¿Qué otra cosa reflejé? Pues reflejé las dos nuevas características que vimos. Un inicializador, un bloque inicializador y un constructor. ¿Sale? ¿Qué es lo que les decía? Si yo no pongo el constructor, el compilador por default me va a dar 1. ¿Sale? Y lo otro, tengo que mi clase o el nombre de mi archivo hace match con el nombre de mi clase. Y a modo de prueba de escritorio, pues bueno, si comenzamos el flujo de arriba hacia abajo, primero que hago es hacer una definición de una variable. ¿Ok? Entonces, después de la asignación de esta variable, lo siguiente que hago es definir otra más de un tipo diferente. ¿Ok? Entonces, esta es de un tipo dato primitivo. Esta, aunque inicie con una letra capital mayúscula, también no es un dato propio del usuario, se lo pudiéramos considerar como un dato primitivo también, porque con esto cumple la regla de que con la combinación de varios tipos primitivos puedo obtener un tipo compuesto, ¿sale? O una referencia de objeto. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, definí estos dos. De primera instancia, le doy un valor a mi variable marca. Y a mi variable marca le asigno el valor indio, es decir, mi cerveza es de marca indio, pero en mi bloque de inicialización yo le cambio, ¿sale? Y lo que estoy haciendo acá es, ¿qué es lo que me dice la regla? Que primero se ejecuta la definición de mis atributos, después los bloques de inicialización y por último mi constructor, ¿ok? Entonces, al momento de ejecutar esto, sí siguió esa regla. Primero tenía mi variable, el valor de marca, pero como se ejecuta después el bloque de inicialización, sobrescribe el valor y ahora marca contiene el valor modelo. Entonces, cuando yo lo mando a llamar, pues se queda con ese último valor. ¿Ok? Y por último, pues acá está mi método de entrada. ¿Dudas con esto, chicos? No, Muy bien. Vámonos por otros dos temitas rápidos y ahorita nos ponemos a construir más clases, ¿les parece? No hay dudas con referencias de objeto, ¿verdad? no creo. ¿No? Ahorita también vamos a crear un ejemplo. Entonces veíamos que las referencias de objetos solo pueden almacenar variables de su mismo tipo, ¿no? Objetos del mismo tipo, ¿sale? Que la forma de inicializarlos de dos formas, mediante la palabra reservada new o asignándole la referencia a otro objeto del mismo tipo, ¿ok? Y esta es la forma como se ve en memoria, ¿sale? Que es lo que veíamos a diferencia de los tipos primitivos alojan el valor per se, mientras que las referencias de objeto almacenan la dirección de memoria donde se encuentran alojados nuestros objetos. ¿Sí? Y sepa
Ok. Bueno, veíamos las diferencias y les decía que una de las más importantes es que los valores de inicialización para los datos perdón, de referencia de objetos, cuando queremos que no apunten hacia ningún lugar, pues les podemos dar el valor nulo, ¿vale? Esto es con el fin de que no estén ocupando ninguna referencia hacia nuestra memoria. Lo que hablábamos por ahí, que es incluso una de las bondades que tiene Java mediante el mecanismo del garbage collection. Y que los tipos primitivos no podíamos asignarles ni siquiera un valor nulo para que pudieran inicializarse, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es que deberíamos estar inicializando los valores primitivos, ¿sale? Y cuándo es cuando toman un valor por default, ¿ok? Y lo último que veíamos, ¿no? Pues así la diferencia más visual es que la mayoría de los tipos primitivos, o bueno, casi todos los datos primitivos, tienen un nombrado en minúsculas para su tipo de dato, ¿vale? A excepción del string, todos son en minúsculas, ¿ok? Y lo que decía más adelante, o incluso cuando ya comiencen a dominar ustedes más acerca de Java, van a escuchar algo acerca de los wrappers. Los wrappers son su homólogo, pero en objeto, ¿no? O sea, si yo tengo un boolean en minúscula y un boolean en mayúscula, tienen sus usos, ¿ok? Pues muchísimo más adelante lo veríamos. Ahora, ¿cómo es que podemos hacer la inicialización de variables? Lo que veíamos, pues, ¿qué es una variable? Una variable es una pieza, una referencia donde nosotros podemos alojar o tipos de datos, que son los valores, o referencias hacia los tipos de datos, ¿no? En este caso son los compuestos. Cuando nosotros declaramos una variable, debemos de indicarle el tipo de variable junto con el nombre, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, yo tengo el tipo de dato y el nombre de mi variable, ¿vale? Con esto, lo único que estoy haciendo es haciendo una definición. Aún no le estoy dando ningún valor, ¿ok? Entonces, ahora que hemos definido una variable, le podemos dar un valor. A este concepto de darle un valor a la variable se le va a conocer como el proceso de inicialización, ¿vale? Que es lo que les decía. eh, en algunos casos nosotros podemos hacer la inicialización o en algunos casos el compilador lo hace por default. ¿Cuándo es? Ahora sí vemos cuándo es una cosa y cuándo es la otra cosa. Entonces, formas de poder nosotros inicializar las variables. Nosotros las podemos iniciar de las tres tipos que tenemos acá. La primera es que se le llama de una sola línea y es de lo más común en casi todos los lenguajes de programación. Es yo defino mi tipo de dato, el nombre de mi variable y le doy su valor. ¿Sale? Todo esto completo pues ya es una inicialización. Hago la definición, la declaración junto con la inicialización. Ajá. Pero también puedo hacer agrupaciones. Es decir, yo puedo declarar tantas variables vaya a ocupar de un tipo, siempre y cuando todas pertenezcan a este mismo tipo, ¿vale? Por ejemplo, en este caso estoy declarando la variable S1 con la variable S2, y si tuviera que utilizar más variables de tipo string, pues yo las definiría en esta misma línea, sin ningún problema. El compilador no pone ninguna restricción a este tipo de situaciones, ¿vale? Ahora, también, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una definición en línea, como la que tenemos acá, con más de una variable, y puedo inicializar una variable o dos variables, ¿vale? O n variables, ¿vale? Ahora, ojo que, con lo que tenemos acá, ¿no? Para este caso, no es lo mismo lo que tenemos acá, que esto es totalmente válido en el caso de la definición de string S3 asignándole el valor yes, con la variable S4 asignándole el valor no, ¿vale? No quiere decir que si yo hago esto en una definición de más de una variable y yo solo le dé un valor de asignación al último valor, no quiere decir que esto va a tener la relación de transitividad, ¿no? Que si yo le asigno un valor a I3
y 3 va a asignárselo a I2 y 2 a I1. Esto no sucede así. Cada bloque separado por coma es una unidad, ¿sale? Entonces, ojo con eso. Lo reconocido por el compilador es esto, que por cada coma, si yo quiero hacer una inicialización, le asigne de una vez, pero no es lo mismo que yo a la última variable le haga una definición o una asignación de valor y quiera yo que se propague hacia las demás variables que esté definiendo del mismo tipo. ¿Todo claro con la parte de inicialización? Sí. Muy bien. A ver, vamos a ver si quedó todo claro. Pregunta. La primera línea que vemos aquí es una declaración válida de una definición de variables, ¿sí o no? Sí. Ok, vale. Ahí estoy respetando las reglas, ¿no? Puedo definir n cantidad de variables siempre y cuando todas sean del mismo tipo, ¿no? Separadas por comita. Ahí no hay ningún problema. La siguiente, ¿es válida o no es válida? Ok, vale. Es válida también porque tenemos lo mismo que arriba. Si yo les preguntara de esta segunda, ¿qué valor tiene S2? ¿Qué me responderían? No Perfecto. tiene. O no tiene, exacto, no, porque realmente lo que decimos no es transitivo el hecho de que yo le dé un valor a S1 y quiera yo que se propague con S2. Eso no sucede. Cada bloque separado por la coma es una unidad única, ¿no? La siguiente instrucción, ¿es válida o no es válida? Válido. ¿Es válido? No, Ok, ¿por qué no? falta punto y coma en todo caso. Porque tengo un punto y coma. No, porque falta un Es- punto y coma. El primer double tienen que estar separados porque está double de 1 y double de 2. ok, perfecto. Sí, de hecho, realmente este es un truquillo. No compila porque si yo quisiera tener la regla de definición de una sola línea, estaría de sobra el double de D2, ¿sale? En este caso es una redundancia, o sea, con que yo haga la definición de una única línea, yo puedo meter acá todas las variables sin necesidad de estar duplicando su tipo de dato. Y por otro lado, si yo quisiera, eh, digo, no es la mejor sintaxis, no es lo más legible, pero si yo esta coma la cambiara por un punto y coma, igual estaría haciendo una definición, pero esa definición ya no es de línea, ¿vale? Estaría haciendo dos definiciones, ¿ok? La siguiente, ¿es válida? Sí es válida. Sí, vale. Lo que diríamos ahí sería, pero de doble línea, ¿no? Un I1, punto y coma, un I2. Y por último, la última, la de IN3, punto y coma, I4. No, no sería. Perfecto. Muy bien, muy bien. Tenemos puro rockstar del Java, sí. Están entendiendo muy bien los conceptos. Ahora, tenemos, o lo que hemos venido platicando, ¿no? Tenemos en la sección de nuestra clase, tenemos métodos, tenemos constructores, tenemos bloques de inicialización, ¿ok? Y tenemos nuestros campos, ¿sale? Entonces,
todo lo que yo tenga dentro de un bloque, ya sea método, ya sea constructor, sea bloque de inicialización, se le va a conocer como variables locales. Y estas variables locales tienen un scope local. Estas variables tienen un scope local al bloque al que pertenecen. Es decir, no pueden ser referenciadas hacia afuera. ¿Vale? Entonces, hay una reglita acá. Para que nosotros pudiéramos utilizar variables locales, la regla nos dice que nosotros debemos de inicializarlas. Es decir, darles un valor para que las podamos operar. De otra forma, el compilador estaría manejándolas como una definición errónea. Entonces, regla igual. Toda la definición de variables locales, siempre que yo tengo una variable local, la debo de inicializar. ¿Por qué? Porque si no, no la voy a poder utilizar. Y vamos por otro concepto, que ya más o menos lo habíamos visto un poquito de forma superficial, que vamos a profundizar un poquito más, que es el concepto de variables de instancia y variables de clase. Entonces, ¿qué es una variable de instancia o una variable de clase? Pues va a ser todo aquello que no sea una variable local, ¿no? Todo lo que no sea una variable local, pues es una variable de instancia o una variable de clase. ¿Y cuál es la diferencia entre una variable de instancia y variables de clase? Pues las variables de instancia son propias de cada objeto. Es decir, yo a cada una de las variables, al momento de tener un objeto, como el objeto maneja su propio estado, los propios métodos, estos valores son únicos, ¿vale? No son compartidos por las clases. Mientras que las clases, mientras que las variables de clase son reconocidas por el compilador cuando llevan la palabra reservada static, estas sí que son, su valor es compartido por todas las instancias de la variable. ¿Sale? Y una reglita más, las variables de instancia no requieren inicialización, ¿sale? A diferencia de las variables locales, que las variables locales para poder utilizarlas yo necesito darles un valor por defecto. Para el caso de las variables de instancia, no trabajan de esa forma. Es decir, en este caso, el compilador es quien se encarga de darle los valores, que este tipo de funcionalidad se le conoce valores por defecto, ¿sale? Entonces, todas mis variables de instancia siempre van a tener un valor por defecto. Ahora, ¿cuál va a ser su valor por defecto para cada uno de ellos? Queda de la siguiente forma. Para las variables primitivas, para el caso de Boolean, siempre iniciaría con un valor falso. Es decir, si yo en mi clase tengo definido un campo Boolean, y si este campo Boolean yo no lo inicializo, lo puedo utilizar, ¿vale? Y por default siempre va a tener el valor false. Mismo caso para los tipos de dato numérico, todos los datos numéricos igual se inicializan por default, y estos campos pues, contienen el valor 0. En el caso para punto floto, los tipos de dato flotante, ¿no? Que inician con 0.0. Y para las referencias de objeto, todas se inicializan a nulo, tales con el objetivo de no generar alojamiento basura de la memoria de nuestro programa. Ok, ¿dudas, chicos, hasta aquí? Por ahorita no. ¿No? Ok, una vez más repasamos. ¿Cómo es los elementos de una clase y cómo es el flujo? En primer lugar, la declaración de mi package. En segundo lugar, la definición de mi sentencia import. Inmediatamente después inicio con la definición de mi clase.
Y pues dentro de mi clase, hago la definición de mis campos, ¿no? Que me dan el estado de mis objetos, ¿no? Y por último, hago la definición de mis constructores, bloques de inicialización o métodos que yo tenga que utilizar. Sencillito, ¿verdad? Sí. Bueno, Eso, profe. vamos por nuestra primera actividad. Hoy sí saquen su editor o compilador que más le tengan confianza y vamos a replicar nuestro ejercicio de la cerveza y vamos a agregar ciertas cosillas. Sale, en primer lugar, vamos a crear nuestra clase cerveza. ¿Todos ya tienen su clase? Vamos. Vale. Les doy 5 minutos para que hagan su definición. Les dejo en pantalla. Y en 5 minutos revisamos si ya las tienen. ¿Parece? Ok.
Igual conforme vayan terminando, me ponen en el chat que ya está listo o algo, alguna señal para que me indiquen que ya han terminado. Bueno, bueno. ¿Qué onda, amigos? ¿Me escuchan? Sí, 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 creo que no escuchaba. sí, sí. Listo. Me escriben cuando ya he terminado. Voy poniendo acá listo para, para ver quién ya terminó.
¿Listo, chicos? ¿Quién ya terminó? Luis. Muy bien. Vamos a dar otros 5 minutitos y de ahí continuamos con otra actividad. Ok, vale. Eh, ¿Listo? ¿Alguien más que haya terminado? Bien, entonces, David. Muy bien, pues miren. La siguiente actividad es de lo que vimos hoy. ¿Ok? Agregué una variable de clase. Ya tenía mis variables de instancia. ¿Sale? Entonces no sé si se fijan, generé acá un método. Que este método lo que hace es que va a estar incrementando la cantidad de cerveza. Es decir, por cada una de las chelas que yo vaya destapando, las voy a ir contando acá. ¿Vale? Ya sea que a esas chelas le toque una a Esteban, una le toque a David, otra le toque a Luis. Pues al final todas esas, como yo estoy declarando una variable de clase, y la teoría me decía que todas ellas, todas mis variables de clase se comparten entre todos los objetos, ¿sale? Entonces, ojo ahí cuando nosotros tengamos que definir o trabajar con atributos estáticos. Si un atributo lo volvemos estático es porque va a tener visibilidad y va a ser utilizado y compartido su valor por todos los objetos de la clase en donde lo estemos definiendo.
¿No existen dudas con eso, chicos? No, amigo. Perfecto. Pues bueno, yo creo que los voy a dejar más tarea, ¿no? La siguiente tarea, no sé si han visto, bueno, no sé si están viendo mi pantalla. Sí. Ok, vale. Y en mi pantalla estoy asignando, bueno, como yo antes estaba haciendo toda la inicialización en mi constructor, entonces al momento, recordarán cuando hablábamos que las variables de instancia no necesito inicializarlas para utilizarlas, ¿ok? Toman el valor por defecto. En este caso, toman el valor, por ejemplo, para el string, lo toma como nulo, y para el entero, lo toma como cero. Entonces, en este caso no pude identificar, o no pude visualizar los valores de mis cervezas, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? La tarea es que ustedes hagan que en la salida se vean para cada una de los objetos que ustedes inicialicen, que tengan sus propios valores. Es decir, si yo la cerveza 1 la quiero definir que es una cerveza, no sé, Victoria, y la cerveza 2 quiero decir que es una cerveza, Vitichelada, ¿no? Y la tercera que sea una, ¿qué otra cerveza hay, amigos? No sé, Barrilito, ¿no? Que en la salida, se muestre cada uno de sus valores, ¿vale? De hecho, este, como tip es que pues, ustedes pueden inicializar los valores. Nada más encuentren dónde deben de inicializarlo para que sea único para cada uno de los objetos. ¿Ok? Y ver si es cierto lo que le estoy diciendo, que las variables de instancia no comparten los valores, que las únicas que comparten los valores entre los objetos son las variables de clase. ¿Vale? Sí, sí, sí quedó, sí, sí se entendió el ejercicio que tenemos que hacer. Sí, tenemos que hacer nada más encontrar dónde vamos a inicializar cada uno, ¿no? Su Ujú, valor. exacto. Porque para cuando la salida yo tenga, o sea, yo la salida lo que necesito es que se muestre, no sé, el total de cervezas, debe ser el total de las instancias que yo tenga. En este caso yo tenía 3 instancias, 3 objetos, 1, 2 y 3, y es el total que estoy viendo acá, ¿no? Que es mi número de instancias. ¿Por qué es mi número de instancias? Porque tengo una variable de clase y es compartida por todas. Y lo que requiero es ver el valor de cada una de las cervezas. Para el objeto 1, su tamaño y su marca. Por ejemplo, si a lo mejor acá este es una de 355, este es Victoria, ¿no? Hemos dicho. Y el objeto 2, el tamaño, o sea, a lo mejor es este, que es 1250 y es una corona, ¿no? Más me quiero ver hasta más elegante, le pongo un alias, ¿no? Caguama, Caguamón o conozco. El objeto 3, igual tamaño, es una de, ¿qué es ese? 600 mililitros, sí. Y marca es Coronita o algo así, ¿no? Carta blanca, ¿no? ¿Sale? Que cada uno de los objetos tenga su propio valor. ¿Por qué? Porque todas estas son variables de instancia.
Y las variables de instancia no comparten los valores con los demás objetos. Son únicas para cada uno de los objetos que están en el runtime. Y como ya no nos vamos a ver hasta la siguiente semana, estaremos viendo el día lunes, pues esperaría que en el transcurso de mañana hasta el transcurso del mediodía, antes del mediodía del lunes, me hagan llegar el ejercicio, ya sea que se lo manden a Esteban o a Jonas, que me lo reenvíe, o si gustan les dejo mi correo y me los mandan a mi correo. Ah, también, sí, sí, sí. Igual ahí, ¿me ayudas, amigo Esteban, creando el grupo? Sí, ya lo voy creando. Va, va, va. Sale, por ejemplo, ya con eso, pues ya el día lunes no vamos a ver tanta teoría, vamos a estar practicando, vamos a crear composiciones entre clases, y para ya ir modelando un poquito más, más en un esquema de modo real, el- hasta cuántas clases o cómo es que las clases trabajan con otras clases, ¿sale? Ok, pues, de momento, pues sería todo, amigo, y hoy no, con esto terminaríamos la definición. Lo que platicábamos el día de ayer, el objetivo era revisar todo lo que era la estructura o la anatomía de las clases. Hemos definido o hemos revisado desde el nombrado, ¿no? ¿Qué es lo que son las clases? ¿Qué es lo que son algunas características de la programación orientada a objetos? ¿Qué es una clase? ¿Qué es un objeto? Su anatomía de la clase, campos, atributos. Nos faltan muchas cosas por ver, nos falta ver lo que son parámetros, ¿no? Nos falta ver lo que son, ya en profundidad, los modificadores de acceso, ¿no? Y los no modificadores de acceso. Este, con eso igual va a ser algo de los temas que vamos a llevar lento. Ya vamos a ver a lo mejor lo que son estructuras de decisión, bucles, todo eso nos lo vamos a llamar rápido, arrays, nos lo vamos a llevar rápido. ¿Sale? Pero lo que sí me interesa es que tengan bien invitado es esta parte junto con con la definición de clases y tipos de referencias, que es lo que estaríamos trabajando la siguiente clase. Y de ahí nos vamos a dar un salto enorme, enorme a lo que va a ser únicamente el trabajo de Stream Builder, Stream Buffer. Prácticamente cuando estaríamos terminando la parte de Java y nos estaríamos después arrancando, yo creo que con el manejo del IDE de Eclipse, para después posteriormente ver algo de Maven. ¿Ok? De acuerdo. Y chicos, no, no, ayer no pasé la presentación. Te la mando, amigo Esteban, y me ayudas a compartirla. Sí, amigo, sin tema, tenía mute.